Hola a todos los que están del otro lado, mi nombre es Denise Ramírez y en esta oportunidad le traemos un experimento donde vamos a demostrar la convección en líquidos. Y nos detendremos en los conceptos de calor, temperatura y en los 3 procesos de transferencia de energía térmica. De la mano de mi compañera seguimos adelante. Bienvenidos, mi nombre es Melissa García Paz y juntas los invitamos a hacer un breve recorrido acerca de los 3 procesos de transferencia de energía térmica. Uno de ellos es la conducción, que se da en sólidos, en el cual hay un proceso de transferencia de energía térmica en escala atómica entre 2 puntos o partes de un cuerpo que están a diferente temperatura sin que se produzca en este proceso ninguna transferencia de materia entre ellos. Debido a la agitación de las partículas, por esa diferencia de temperatura, se va transmitiendo una cierta cantidad de energía de molécula en molécula sin que se produzca un desplazamiento de las mismas. Por ejemplo, si sostenemos con nuestras manos un extremo de un cuerpo metálico y el otro extremo lo colocamos sobre la llama, al cabo de un tiempo esa energía térmica transferida llegará a mi mano. La convección se da en fluidos líquidos y gaseosos. Es un proceso de transferencia de energía térmica donde hay un movimiento de masa. Ocurre en un sistema donde tiene 2 zonas a diferente temperatura y debido a esta diferencia cambian las propiedades del sistema, por ejemplo la densidad. Debido a esto, la zona de mayor temperatura tiende a ascender en el sistema porque tiene menor densidad. ¿Por qué esta menor densidad? Porque aumenta su volumen ya que hay más choques entre partículas y la zona de menor temperatura tiende a descender ya que posee una densidad mayor, originando así una corriente convectiva que cesa en el momento en que la temperatura de todas las moléculas del sistema es la misma. Por ejemplo, la estufa aumenta la temperatura de las capas más inferiores del aire que ascienden, siendo que la capa a menor temperatura del aire desciende creando una corriente convectiva hasta llegar al equilibrio térmico de una habitación. Por último, la radiación es un proceso donde no hay contacto entre cuerpos y por el cual se emite energía térmica debido a la temperatura que tiene el cuerpo. Esta energía se denomina energía radiante y es transportada a través de ondas electromagnéticas. Por eso, esta transferencia ocurre aún en el vacío, por ejemplo, los rayos UV emitidos por el Sol. Usualmente solemos creer que para que existan procesos asociados al calor tiene que haber un aumento de temperatura y una fuente que genere este aumento, pero no es correcto. En el caso de los procesos de trabajo termodinámico no hay una fuente de calor. Por ejemplo, un alambre es doblado repetidas veces en el mismo punto hasta cortarse y si lo tocamos estará a una mayor temperatura que al inicio. Pero entonces, ¿qué es el calor? El calor es una función que corresponde a un proceso que modifica las propiedades de un sistema y es un proceso de transferencia de energía térmica. Se relaciona con la energía cinética de las partículas que conforman un sistema, es decir, con qué rapidez se mueven. Según el modelo cinético molecular, la materia está constituida por partículas en movimiento y posee, por lo tanto, determinada energía cinética. Cuando se aumenta la temperatura, se incrementa la agitación de las partículas. Debido a la agitación de las partículas por esa diferencia de temperatura, se va transmitiendo una cierta cantidad de energía de molécula en molécula, desde las más energéticas a las menos energéticas hasta alcanzar el equilibrio térmico. El proceso de transferencia de energía térmica se da en un sistema desde un punto a mayor temperatura y se transfiere de molécula en molécula hasta la zona que se encuentra a menor temperatura hasta llegar al equilibrio térmico, es decir, hasta que todo el sistema se encuentre a la misma temperatura. Sus partículas tendrán similar valor de energía cinética. ¿Es lo mismo hablar de calor y de temperatura? Usualmente caemos en el error de nombrar por igual los conceptos de calor y temperatura, pero ya habiendo definido el concepto de calor, definiremos qué es la temperatura. La temperatura es establecida por la mecánica estadística como el promedio o media de la energía cinética de las partículas que conforman el sistema. Y ahora sí, con todos los conceptos vistos, manos a la obra. Para el experimento utilizaremos un vaso que contiene agua caliente, la cual la he coloreado con tinte rojo, y otro vaso que contiene agua, en este caso fría, la cual la coloreé con tinte azul. Y también lo que utilizaremos será un recipiente el cual contiene agua a temperatura ambiente. Seguidamente lo que haremos es colocar el contenido de los vasos dentro del recipiente y veremos de esta manera lo que ocurre.
Entonces, ¿qué es lo que estamos observando en el experimento? Lo que se observa en el experimento es la convección en fluidos, es decir, es un proceso de transferencia de energía térmica donde hay un movimiento de masa en el sistema. En este caso, el agua coloreada de rojo, que es la que se encuentra a mayor temperatura, asciende en el sistema, ya que al tener mayor temperatura sus partículas se encuentran en mayor movimiento, por ende tienen menor densidad. En cambio, el agua que se encuentra a menor temperatura, que es el agua azul, desciende en el sistema porque sus partículas tienen menos valor de energía cinética que el agua que se encuentra a mayor temperatura. Por eso decimos que tiene menor densidad. Esperamos que les haya gustado esta producción y que les sea útil. Cuidémonos entre todos, quedémonos en casa. Cuídate vos y cuida a los demás. Saludos de codos.